Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros en una nueva edición de Conexión Vital, un programa de prevención y educación en salud. Recuerden que con este espacio nosotros no pretendemos reemplazar una consulta médica. Queremos es que todos ustedes encuentren un acompañamiento en los diferentes temas de salud. Estamos grabando hoy desde nuestro Parque de la Salud en Dos Quebradas, en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal. Y para mí es motivo cada día alegría de poder hacer temas que son el resultado de lo que vemos a diario en la consulta. Lo que he escrito en mi libro Las 100 enfermedades más frecuentes y cómo hacer de la cocina una farmacia. Es el único libro en Colombia que vienen dos libros en uno, a cada lado, y consiguen en Panamericana y en librerías nacional de todo el país y en aeropuertos. Y lo que queremos nosotros es ir recopilando esas historias clínicas y contárselas a ustedes y de una manera muy didáctica dárselas a conocer para que entiendan la importancia de la consulta médica, de los apoyos diagnósticos y en nuestro caso de esa valoración y evaluación médica integrativa. Yo siempre he dicho, como lo dice el Quijote en sus libros, una sola golondrina no hace verano y en medicina 4 ojos ven más que 2. Por eso tenemos el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal acompañado del día para tu salud durante esos días y el día para tu alma, o el que hacemos el fin de semana en Manizales. Y evaluar los pacientes entre varios médicos, porque es que eso nos permite contextualizar y globalizar más el cuadro clínico de la persona y llegar a un mejor diagnóstico y tratamiento. Por eso hoy voy a hacer este tema con varios médicos del Parque de la Salud. Y vamos a hablar de un tema que es muy frecuente y que no le hemos dado la importancia que se merece. ¿Y saben qué? Es una palabra que ustedes manejan con mucha frecuencia. Ah, como está estresada mi mamá. Ese jefe mío como es destresado, como soy yo destresado. Y entonces la gente dice, hasta le dicen a uno, no doctor, yo no tengo estrés, yo tengo es 4. Y entonces, ¿qué es eso del estrés? ¿Qué repercusiones tiene en el cuerpo? Yo siempre he dicho una frase que digo que el cuerpo llora lo que el alma oculta. Y cuando hacemos la historia clínica y le preguntamos al paciente si es feliz o no, a qué le achaca lo que tiene, ver uno una cantidad de respuestas donde la persona termina llorando. ¿Qué es lo que tiene en su alma que lo está llevando a la enfermedad? Por eso hemos desarrollado un programa en nuestro Parque de la Salud, que es el programa de Neurofeedback, que es un estudio cerebral donde nos permite evaluar muchas cosas del cerebro, qué es lo que está pasando acá, que nos puede llevar a muchos trastornos, demencia senil, procesos de insomnio, trastornos en el comportamiento. Y este programa lo viene manejando nuestro Parque de la Salud la doctora Carolina Giraldo y la doctora Ana Milena Coral. Pero se ha unido a este proyecto desde ese concepto integral un residente en psiquiatría, un médico cirujano que está terminando psiquiatría, porque se ha dado a la tarea de buscar ese complemento importante desde la psiquiatría con muchas otras ayudas terapéuticas. Por eso yo quiero que ellos sean quienes nos vayan llevando por ese proceso tan común que es el estrés, pero que está dejando unas huellas grandes en nuestra vida con procesos patológicos muy graves. Muchas gracias por estar con nosotros, bienvenidos y los dejo con la materia y con el tema de hoy. Muchas gracias, doctor Rojas. Es un gusto para nosotros hoy estar aquí con ustedes. Como lo comentaba el doctor, es muy popular actualmente que se hable del estrés. Aún en la población infantil vemos como niños en edad escolar hablan del estrés. Mami, estoy sintiendo estrés, estoy tan estresado, ¿sí? Cosa que antes no se veía. Pero entonces debemos preguntarnos, ¿sabemos qué es el estrés? ¿Sabemos qué significa esa palabra? Este término debemos entender que está relacionado con una condición fisiológica natural y muy necesaria en nuestro organismo. El estrés es un estado de activación en donde nos ponemos alerta para actuar ante un estímulo. Ese estímulo puede ser una situación nueva o una situación que va a ser desencadenada en el futuro.
nuestro organismo se pone en alerta y activado para responder, ¿sí? Debido a este mecanismo, hoy por hoy, la raza humana existe, debido a que antes, desde las épocas de las cavernas, los seres humanos teníamos que tener este estado de activación para podernos defender de un peligro, del tigre, del león que nos estaba persiguiendo. Y hoy por hoy, si bien ya no tenemos el tigre o el león que nos está persiguiendo, tenemos otro tipo de situaciones, el jefe que está pidiéndonos siempre resultados, situaciones familiares, ¿sí? Situaciones estresoras que en lo largo del programa les vamos a ir comentando. Entonces vemos que el estrés no tiene un significado negativo siempre, ¿sí? Hay unas condiciones en donde ya se sale del equilibrio, donde ya hay una irregularidad y empezamos a desencadenar síntomas o si bien ya una patología como tal. ¿Qué pasa? Cuando este estrés hay una activación crónica, ¿sí? Hay una sobreactivación, hay un estado de hiperalerta, hipervigilancia sostenida, ya se empiezan a desencadenar en nuestro organismo una serie de condiciones fisiológicas que tienen que ver con todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde nuestro sistema nervioso, nuestro sistema digestivo, el sistema musculoesquelético, y una serie de sistemas que van a tener ciertos cambios. Se liberan una serie de hormonas como el cortisol, como la adrenalina, la noradrenalina, que van a generar cambios, que en un estado normal nos permiten estar activos, nos permiten estar motivados y enfrentar el cambio, la situación que tenemos enfrente. Pero en un estado crónico ya se va a desbalancear y me va a generar una serie de sintomatologías, síntomas que pueden ser para nosotros muy comunes, como dolores de cabeza, mareos constantes, a nivel intestinal, síntomas como cólicos, diarreas o por el contrario estreñimiento, y ya en una manera más crónica poder llegar de pronto a una colitis ulcerativa y una serie de cambios. Entonces debemos ser muy conscientes que a veces buscamos solo el síntoma, le está presentando un cólico, está presentando una diarrea crónica, le han hecho exámenes, le han hecho evaluaciones y todo sale normal. Entonces es muy importante en la historia clínica, como lo hacemos aquí en el Parque de la Salud, mirar más allá de esa historia de vida, qué está pasando en su familia, qué está pasando en su trabajo, porque tal vez es una respuesta crónica al estrés. Entonces vamos a seguir hablando de qué mecanismos o qué factores nos pueden desencadenar estas respuestas. Vamos a seguir en comerciales y ya regresamos. Buenos días, yo soy Daniel Jaramillo, soy médico residente de la especialidad en psiquiatría y con formación en psicoterapias. Y en este momento estoy unido al programa de Vital Ser y Neurofeedback con las doctoras con el fin de brindar una atención integral a todas las manifestaciones mentales que se generen a partir de estímulos estresores, que es el programa que estamos manejando hoy. Quiero complementar un poco la información que da la doctora Carolina respecto a que estas descargas de sustancias químicas que se producen secundarias al estrés me van a producir cambios en la estructura del cerebro, que es mi especialidad. Estos cambios estructurales desencadenan trastornos de ansiedad, trastornos del afecto como lo pueden ser la depresión, puede ser el origen, ¿sí?, el inicio de trastornos psicóticos y trastornos de adaptación. Es por eso que es muy importante tener una evaluación previa, conocer cuáles son estas manifestaciones iniciales y buscar un tratamiento adecuado integral.
Tenemos la falsa creencia que las sustancias que utilizamos en psiquiatría son nocivas o son dañinas, y antes por el contrario, lo que nos permiten es reparar estos daños estructurales que nos generan estas descargas químicas crónicas que finalmente terminan en deterioros graves de nuestro cerebro y la función de nuestro comportamiento, por lo tanto de nuestro entorno. Quiero hacer la salvedad también que si bien el estrés es una respuesta fisiológica normal, como lo mencionábamos, cuando se cronifica estos picos de descarga es cuando se convierte en patológico, y es ahí donde debemos intervenir. Cuando ya estructuramos las patologías como tal, es pertinente buscar estrategias multimodales de tratamiento. Incluyen los tratamientos farmacológicos, pero tenemos otra serie de tratamientos que pueden mejorar y optimizar y recuperar la estructura cerebral, como lo son los entrenamientos en neurofeedback. Otra parte muy importante es la realización de psicoterapias, porque resulta que también pensamientos que se cronifican, ¿sí?, y que resultan amenazantes para el cerebro, incluso sin tener un estímulo externo, hacen liberación de estos picos hormonales que terminan cronificando el estrés. Ustedes escucharon al doctor Daniel Jaramillo diciendo que esto nos puede llevar a procesos como la depresión y de ahí muchas otras patologías. Pero adicionalmente nosotros nos estamos enfrentando a una situación muy difícil, médico, y es ver la alta remisión que ustedes tienen a la consulta desde la medicina general, porque el paciente no se alivió, y es que le he dado de todo y no se alivia, ese paciente es psiquiátrico. Entonces yo tengo muchos amigos psiquiatras que me dicen, Jorge, estamos encartados, porque pues nos están mandando hasta gripas que no se alivian. Y es que puede uno desde la parte mental bloquear el proceso de salud. Realmente las personas están llegando a esos estados que por su estado de estrés y de ansiedad no permite que un buen medicamento le actúe, que no se le controle esa diabetes o esa hipertensión y otras patologías. ¿Cuál es el campo de acción que ustedes tienen que hacer desde la psiquiatría para interpretar a ese paciente que no se mejora? Claro que sí, doctor Rojas. Hay toda una línea, ¿sí?, de estudios científicos que se llama la medicina psicosomática. Resulta que por mucho tiempo hemos creído que la mente y el cuerpo van por separado y que no se relacionan en lo absoluto. Resulta que finalmente el cerebro es la torre de control de todos los órganos, de todos los sistemas, y que finalmente de él depende, ¿sí?, la regulación del funcionamiento de cada una de las características de los órganos. Ahora bien, se habla de los trastornos funcionales. El hígado puede estar muy bien, pero si hay algo en el cerebro que esté haciendo que estas vías de regulación, de liberación de picos hormonales, de censar el entorno externo, que es lo que se encarga el cerebro, no funcionen, no va a estar funcionando este órgano. Y esto se replica a cualquier órgano. Ahora más aún, cuando hay alguna debilidad en alguno de estos órganos, que es la teoría del órgano blanco, ¿sí?, por ahí se empieza a enfermar el paciente. Y entonces son pacientes que han pasado por miles de estudios, que se han valorado exhaustivamente y no encuentran absolutamente nada, ¿sí?, y nos los envían a nosotros con la intención de que encontremos qué es lo que está pasando, qué es lo que está mal funcionando. Y es una tarea titánica porque generalmente se espera que en 20 minutos de una consulta normal que nos pueden asignar se encuentren estas alteraciones, y este es un proceso continuo, dado que tenemos que evaluar toda la biografía, cómo el paciente está conociendo, interpretando ese mundo, cómo responde, porque eso es individual, y a partir de ese análisis poder ofrecerle estrategias multimodales, estrategias que no solo sean la administración de un psicofármaco o un medicamento, que son importantísimos, ¿sí?, sino que podamos tener otras estrategias, una psicoterapia estructurada,
terapias alternativas, terapias de comportamiento y conducta que le permitan reinterpretar todas estas pensamientos y cogniciones que tiene y así poder descargar ese cerebro y que de una manera se libere el funcionamiento de este órgano. Bueno, feliz día para todos los televidentes. Yo voy a hablar acerca de los estresores vitales que vamos a presentar a lo largo de nuestro ciclo vital, iniciando desde la infancia. Toda nuestra vida estamos empezando a presentar cambios, desde los cambios físicos hasta los cambios emocionales, los cambios conductuales. Inicialmente desde el ingreso al colegio, al jardín, donde nos vemos separados de nuestros padres. Luego el paso a nuevos grados escolares, la separación de algunos seres queridos o la muerte de algunos de ellos, cuando crecemos incluso el enamoramiento, el encontrar pareja, el matrimonio, las separaciones. Y a lo largo de nuestra vida nos vemos enfrentados a diferentes situaciones que van a implicar el cambio en nuestra vida. Incluso pueden ser situaciones buenas o malas, pero que nosotros las podemos percibir como amenazantes. Luego de estos cortes comerciales vamos a continuar y vamos a ampliar la información acerca de estos sucesos importantes en nuestra vida. En cuanto a las situaciones difíciles que podemos encontrar en la vida, se incluye el matrimonio, la separación, la muerte. En general estamos rodeados del cambio y lo importante aquí es sabernos adaptar a estas situaciones. El estrés, como lo habíamos mencionado, es un cambio en cuanto a la parte fisiológica, la parte emocional y la parte conductual. Con respecto a la parte física, cuando nos exponemos a situaciones de estrés vamos a experimentar aumento de la frecuencia cardíaca, es decir, aumento de los latidos del corazón, aumento de la frecuencia respiratoria, también aumento del tono muscular, es decir, que podemos presentar espasmos musculares, y también aumento de la actividad cognitiva, es decir, podemos presentar pensamientos múltiples, pensamientos que en ocasiones pueden convertirse en obsesivos, y eso nos puede llevar a un estrés crónico. En cuanto a los estresores vitales, vamos a encontrar en primer lugar algunos que son de gran magnitud, y estos estresores representan situaciones puntuales en nuestra vida que van a requerir de un esfuerzo emocional grande porque implica un cambio. Pero también estamos expuestos a situaciones estresantes al día a día, es decir, el tráfico, los problemas en el trabajo, los problemas laborales, los problemas con la familia, o incluso la adaptación a un nuevo entorno laboral. También presentamos cambios que son crónicos, y estos cambios van a, por ejemplo, el cuidar a una persona, un familiar que presenta una enfermedad grave, o que nos puede representar un estrés crónico, o también el estar expuesto a un trabajo donde hay un ambiente laboral tóxico, incluso los estresores ambientales como los contaminantes. Todo esto va a repercutir en nuestro pensamiento, en nuestras emociones y en nuestras conductas. La importancia de manejar este estrés es lo que habíamos mencionado, la liberación de ciertas hormonas y ciertas sustancias que van a producirnos ciertos efectos físicos. Entonces nosotros debemos controlar este tipo de situaciones. Una práctica que se propone para mejorar la respuesta al estrés es la práctica meditativa. La que tiene más evidencia científica y la que se ha estudiado es la conciencia plena o mindfulness, en donde se propone ser consciente de los pensamientos que estamos presentando, aceptarlos sin ningún tipo de juzgamiento, simplemente se los acepta, se los observa, y en el momento que ellos son observados podemos darnos cuenta cuál es la connotación que le damos al pensamiento, porque no es la situación que estamos viviendo la que nos produce el malestar, sino la interpretación que le damos a esta situación. Otra forma de manejar el estrés es que lo habíamos mencionado con el doctor Rojas, es la activación del nervio vago, que esto también nos permite mejorar en ciertas situaciones puntuales la liberación de estas hormonas y mantenernos en un estado más relajado.
Quisiera que el doctor Rojas nos explique más acerca de la activación del nervio vago y cómo esto influye en la relajación. Bueno, antes de esto, yo quiero que ustedes tengan mucha conciencia si les toca repetir estas notas que han hablado ellos, porque han tratado de resolver de una manera muy didáctica las secuelas del estrés y las mil cosas que suceden en el organismo. Y resulta que nosotros lo que estamos haciendo es descodificándolo. Y él pierde el rumbo, el cuerpo pierde su control. Y de ahí se empiezan a desprender muchas cosas. ¿En dónde? Donde el cuerpo esté más débil. Ah, que es que yo tengo la herencia de la hipertensión y cada que estoy estresado ahí se me sube la presión arterial. O la diabetes, entonces ahí se le alborota la diabetes y la colitis, como hemos dicho, el que no llora con los ojos, llora con el intestino, ahí está con una colitis, una diarrea permanente. Como decía el doctor Daniel Jaramillo ahora, es que esta es la torre de control, pero es que esto lo descuadramos cuando estamos así a toda hora. Mi hermana jocosamente cuando alguien estresa dice se le regó el yodo por todo el cuerpo. Ella lo dice desde su formación en arquitectura, pero ¿qué es eso? Se le alteró todas las hormonas, las tiroides y todos los neurotransmisores que estaban mencionando ahora los médicos. Entonces el problema es muy grave, porque aquí no es el tratar la hipertensión, la diabetes o la colitis y muchas otras enfermedades, es de dónde vienen. Y lo dijo también el doctor ahora Daniel Jaramillo. Hay que individualizar al paciente porque es que el estrés suyo es diferente al suyo. ¿Cómo reaccionas al estrés? Ahora, decía la doctora Ana Milena, ahora sí, hay muchas técnicas. Yo siempre insisto, ojalá ustedes aprendan a meditar. Nosotros siempre meditamos y ojalá muchos de ustedes aprendieran. Y una de esas técnicas y que ayudan a relajar, una cosa sencilla que hagan en sus casas. Cuando estén ansiosos, simplemente respiren profundo, inflando el estómago y sostengan. Y botan lentamente el aire. El nervio más largo y más grande que tenemos llama el vago y está desde acá todo esto. Y cuando nosotros lo estimulamos con una inspiración profunda, una respiración bien profunda, entramos en un estado de relajación. Algo tan sencillo. Muchas personas dicen, piensan, respira antes de hablar. ¿Sabe por qué la cárcel está llena de muchos presos? Porque actuaron en estado de intensa ira y dolor. Y usted le pegó 7 puñaladas, yo ni me acuerdo. Se desconectó. Y cuando esto se desconecta, esto se vuelve loco. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser supremamente cuidadosos. Y quiero hacerle una pregunta al doctor Daniel Jaramillo, residente de cirugía plástica y nos apoyan, de psiquiatría, perdón, ¿qué es lo que pasa? Porque usted ahorita decía, sí, tenemos una serie de neurotransmisores, de sustancias, así como el de la tiroides necesita, el del páncreas necesita, aquí hay muchas cosas. Y muchos dicen, no, yo no voy donde ellos porque creerán que uno está loco, entonces que el psiquiatra, que uno está loco y demás. ¿Qué tal que me empepe y me llene de medicamentos? Y él decía, es que muchos lo necesitan. Yo dejo a un paciente sin medicamento de la tiroides y me estoy sometiendo a que el paciente se me muera. A un diabético ni qué decir, al hipertenso y tantas enfermedades, al lupus y demás. Y acá, no es que aquí también se alteran esas agüitas y esos neurotransmisores y si usted no las reemplaza, esto se descuadra. Y eso es lo que vamos a hablar después de este corte de comerciales. Ya regresamos. Para responder a la pregunta del doctor, tendría que explayarme a hablar de todas las estructuras neuroanatómicas que tiene nuestro cerebro. Tiene diferentes lóbulos, en estos lóbulos tenemos diferentes vías y cada una de estas vías va a definir algún tipo de comportamiento, reacción, percepción, dónde guardamos nuestros recuerdos, cómo los guardamos. Sin embargo, el cerebro funciona como toda una unidad. O sea, si se daña una parte, esa parte ya bloquea de inmediato absolutamente todas las otras conexiones cerebrales. Estos cambios, ¿en qué repercuten? En el funcionamiento de conexión neurona a neurona. O sea,
en cómo se está hablando y cómo está pasando la información, la neurona que está en el lóbulo frontal a la que está conectada al sistema límbico, que es el que regula nuestras emociones. Solo un daño en esa conexión, en ese lenguaje, en cómo comunica el mensaje a la siguiente neurona, hace que aparezca algún estado patológico, ya sea expresado solo como un síntoma o ya expresado como uno de los grandes trastornos que son los que finalmente manejamos. Esto hace que el lenguaje de las neuronas esté completamente alterado y por lo tanto no haya una comunicación efectiva. Si no hay comunicación efectiva, pues realmente hay una desorganización en ese mensaje y esa desorganización ¿en qué va a repercutir? En que no haya comunicación con el resto del cuerpo. Luego, como lo mencionaba, el resto del cuerpo empieza a funcionar como en un piloto automático y esto hace que aparezcan los estados patológicos más graves y que adicionalmente no solo en la enfermedad cerebral, sino que enfermedades sistémicas, malregulación de los estados metabólicos, obesidad, cambios en los patrones respiratorios, enfermedades somáticas, dolor crónico de difícil manejo. Y todo esto finalmente termina siendo manejado por múltiples especialidades que ante la dificultad para controlar esto terminan escalonando muchos medicamentos, muchos analgésicos y que por el contrario van a terminar repercutiendo en la comunicación de ese cerebro. Es por eso que es muy importante una evaluación muy estricta, descartar las posibles causas médicas, conocer cómo este paciente analiza, interpreta y piensa el mundo, identificar cuáles son esas distorsiones y esas malconexiones del lenguaje de sus neuronas, ¿sí? Para poder ofrecer unas estrategias integrales de tratamiento, tanto farmacológicas, pero insisto, también es muy importante ofrecer otro tipo de estrategias que complementen y que finalmente nos ayuden a mejorar la totalidad de ese paciente. Antes de que las doctoras, yo recuerdo un caso clínico de un paciente que me decía, me voy a suicidar, yo me voy a suicidar, tengo muchos problemas, yo me voy a suicidar. Y estaba en depresión. Tristemente un día recibí la llamada y se suicidó. Cuando esos pacientes entran en un estado de depresión, es que les falta algo acá. Necesitaba, porque es que muchos dicen, yo tengo depresión, entonces voy a leer un libro. Tengo depresión, me voy a ir para donde una tía a que me dé unos consejitos. Y resulta que es que esa depresión es una manifestación clínica de algo que se les está acabando en el cerebro. Necesita ese medicamento. Deben de entender ustedes que ante esos cambios del comportamiento, muchos necesitan de esa evaluación médica para que ustedes desde la psiquiatría o cuando las doctoras hacen el neurofeedback que nosotros le remitimos a los pacientes porque el paciente no duerme, tiene depresión, tiene demencia senil, Alzheimer y otras cosas, necesitan de ese acompañamiento farmacológico desde lo ortodoxo para poder nivelar ese funcionamiento del cuerpo. Bueno, para ilustrar un poquito esto, les voy a poner el ejemplo. Si usted tiene una diabetes, ¿sí? Su páncreas no está produciendo insulina. Por lo tanto, el tratamiento es que se le sustituya la insulina externamente, ¿verdad? Acá, el cerebro literalmente se queda sin neurotransmisores, se queda sin las sustancias para comunicarle a la otra neurona. No hay, no existe, ¿sí? Si no existe esta sustancia, lo que les mencionaba anteriormente, esta neurona no le va a poder pasar el mensaje a esta otra. Por lo tanto, no habrá comunicación, o sea, no hay sustrato para que se puedan hablar esas dos. Por lo tanto, recibir un medicamento que vuelve y me nivele esos sustratos químicos para que se puedan comunicar se hace completamente pertinente. Y esto aplica para la gran mayoría de enfermedades mentales. Entonces, recibir los medicamentos no es que usted esté loco, no es que usted esté deteriorado, no, estamos previniendo, evitando que se alcance un mayor deterioro. Estamos haciendo que se recupere el lenguaje de esas dos neuronas y eso no lo pone en una condición diferente a cualquier otra enfermedad. Si usted es hipertenso, toma antihipertensivos. Si usted tiene una depresión, una ansiedad, ¿por qué no aceptar los tratamientos farmacológicos? Que no, que me va a sedar, que eso me va a causar dependencia, que yo voy a quedar pegado de eso. La gran mayoría son mitos. Y esos mitos deben ir y charlarse directamente con su psiquiatra tratante, que es el especialista en conocer cuál va a ser el mejor antidepresivo, por qué elegimos este.
se eligen en cuanto a múltiples variables y hasta ahora no generan dependencia. Hay otras sustancias que también utilizamos que sí son más nocivas y se utilizan por tiempos cortos o en ocasiones no se utilizan y se reemplazan por otras estrategias terapéuticas, pero es pertinente que si aparecen estas manifestaciones, estos pensamientos suicidas, esta sensación de tristeza crónica, de fatigabilidad, de no interés, de dificultades para dormir, se consulte, se busque el tratamiento, se acepte que esto es una enfermedad que ya se instauró y se logre buscar todas las estrategias para buscar mejoría de las personas. Es importante y pertinente definir en qué estado o estadio del estrés nos encontramos, porque inicialmente puede ser un nivel adaptativo, un estrés normal, como lo mencionaba la doctora Carolina, que puede ir desde el estrés que aparece por el tráfico, el estrés de un cambio en nuestra vida. Sin embargo, esto se puede cronificar y convertirse en un estado de ansiedad. Nosotros mediante el mapeo cerebral podemos establecer cuantitativamente el nivel de estrés al que ha estado expuesto. Y como ayudas complementarias como esta nos permiten determinar de esta forma. Sin embargo, hay que realizar también una entrevista donde se determine cuál es el estado cognitivo de la persona, donde se determine cuáles son los pensamientos que esta persona presenta y también cuáles son los mecanismos de enfrentamiento que tiene ante estas situaciones. Hay personas que cuando presentan esta inadaptabilidad a ciertas situaciones buscan ayuda, puede ser a familiares, a amigos, incluso a profesionales de la salud mental, y esto es algo maduro que se puede considerar útil, beneficioso para sobrellevar dichas situaciones. Sin embargo, hay personas que establecen mecanismos como huir de estas situaciones tanto cognitivamente, es decir, evitar pensar en estas situaciones, o conductuales, que quiere decir evitar tomar acción ante lo que se está presentando. Entonces debemos determinar cuál es el mecanismo que se está llevando a cabo para enfrentar dicha situación y que el tipo de enfrentamiento que se esté llevando a cabo sea algo maduro para poder tener un bienestar mental. Inicialmente, las técnicas de relajación sirven en el caso de que sea un estrés inicial, adaptativo, generalmente dura 3 meses después del hecho del evento vital. Sin embargo, cuando ya pasa de estos 3 meses, quiere decir que es inadaptativo y debe buscar ayuda y ver la necesidad de iniciar una psicoterapia, una terapia farmacológica. Es útil también el neurofeedback en ciertas situaciones, y esto lo determina el profesional en salud mental. Bueno, quisiera mencionar también que hay situaciones, ¿sí?, que sobrepasan a un estresor vital. Y estas situaciones son lo que nosotros denominamos trauma. El trauma se define puntualmente como una situación que pone en riesgo o amenaza la vida y a la cual se responde con horror o terror intenso. O sea, que estas descargas hormonales que estamos mencionando se producen masivamente en el cerebro y lo inundan de esta sustancia y hacen que el cerebro se bloquee por completo. Y esto me genera unas secuelas gravísimas, casi que de los trastornos mentales que yo he tenido la oportunidad de ver, ¿sí? Los trastornos por estrés postraumático son de los más difíciles de controlar si no se hace un abordaje de manera aguda, o sea, que se intervengan en las primeras fases, preferiblemente en los elementos posteriores a este elemento traumático. Es donde mejores resultados tiene. Resulta que todos nosotros nos vemos enfrentados todos los días a situaciones en las cuales estamos en riesgo, pero cuando esto se desborda y pone nuestra vida en riesgo, se genera esta alteración que es muy difícil de manejar. Nosotros estamos en este programa de salud mental también haciendo énfasis en otro tipo de terapias. Estamos trayendo a todos ustedes las terapias de integración cerebral, que son basadas en unas técnicas de movimientos oculares en los cuales se reprograma y se desestructura este recuerdo traumático, se baja la emocionalidad y nos permite volver a recuperar la funcionalidad, haber vivido este elemento estresor intenso, ¿sí?, pero lograr
integrar esa información con nuestra racionalidad, con nuestra emocionalidad y poder continuar con un funcionamiento adecuado. Continuaremos hablando de esto después de una pausa comercial. Fidel Rosero, vengo de Samaniego, estoy en este programa de salud preventiva. Felicitaciones a los doctores médicos, al doctor Rojas y al doctor psiquiatra y a las dos doctoras. Yo digo, en los pueblos y en todos los municipios de Colombia, aislados de las capitales, estamos muy escasos totales de este servicio de psiquiatría y de orientación mental, en donde el estrés y la depresión está creciendo mucho. Y también quiero saber si ustedes manejan la parte de nutrición, que está muy débil, que si tiene algo que ver en eso. Muchas gracias. Bueno, es un punto muy importante en cuanto al manejo de cualquier patología y más hablando de patologías psicológicas o neurológicas. Como lo hemos mencionado muchas veces en el programa, la alimentación, así como nos puede enfermar, nos puede mejorar de muchas condiciones. Entonces, por ejemplo, siempre hablamos de que una nutrición enfocada en el mejoramiento de la salud mental debe ser principalmente una nutrición basada en ácidos grasos saludables. ¿Por qué? Porque las neuronas están recubiertas por esos ácidos grasos, ¿sí? Tenemos el mito de creer, por ejemplo, que las grasas solo son perjudiciales, que nos generan factores de riesgo cardiovascular, y no es así, es el tipo de grasas. Si hablamos de fritos, de grasas saturadas, esas son las que presentan inconvenientes, pero hay otro tipo de grasas saludables. Por ejemplo, la grasa que está en el aguacate, la grasa que está en los frutos secos, las almendras, menos el maní, porque ya hemos hablado pues que el maní es una legumbre familiar del frijol, la lenteja. El aceite de coco, fundamental, ¿sí? Hay estudios y se ha comprobado que con el aceite de coco hay mucha mejoría en cuanto al funcionamiento, por ejemplo, cognitivo en pacientes con deterioros o demencias. Entonces, siempre nosotros en el enfoque que le damos a los pacientes, un pilar fundamental es ese, el pilar nutricional. En niños, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad, por ejemplo, el azúcar es tóxico para las neuronas, es prácticamente consumir un veneno que si nosotros desde nuestra niñez, ¿sí? A lo largo de nuestra vida venimos consumiendo azúcares en grandes cantidades, esto después va a repercutir ya sea en síntomas cognitivos o en síntomas emocionales. El caso de las bebidas negras, como las Coca-Colas, el Pepsi, todas estas bebidas que venden en el comercio, igualmente tienen grandes cantidades de azúcares que van a generar efectos tóxicos en nuestro cerebro. Y estimulantes, por ejemplo el café, ¿sí? Si tenemos un paciente, por ejemplo, con un diagnóstico de un trastorno afectivo bipolar, en un estado de manía, en una esquizofrenia, estas bebidas van a estimular mucho más su función cerebral, sus ondas eléctricas y van a desencadenar unos efectos desagradables y de hiperactivación continua. En un paciente con un estado ansioso, si le damos café o le damos Coca-Cola, va a ser, pues, lo va a estimular más. Entonces, es muy conveniente que siempre pregunten, por ejemplo, el caso pues del paciente que nos está hablando, es fundamental el manejo nutricional en estas condiciones y nosotros acá es un pilar que siempre lo damos. A mí me encanta mucho la pregunta que nos hace y siempre viene de Samaniego, Nariño, a compartir prevención en estos consultorios. Y me da más alegría escuchar a la doctora Carolina y a la doctora Ana Milena que se han dedicado a estudiar ese componente nutricional. Y cuando ella hablaba, yo oía al doctor Jaramillo, psiquiatra, residente de psiquiatría, diciendo cierto, cierto. Porque es que no le hemos dado la suficiente importancia a la alimentación. Y fuera de eso, otros estimulantes, la tauramina, otro problema, la alimentación tiene mucho que ver con todos estos procesos. Pero también les quiero hacer otra pregunta.
Cada vez estamos más expuestos a lo que llamamos la tecnología. Entonces antes nosotros gamineábamos en los parques y jugábamos balón y ponchado y tal. Y ahora los niños pues desde chiquitos son con un aparatico todo el día, la televisión. Todas esas radiaciones y campos electromagnéticos pueden interferir en esas ondas cerebrales, doctora Ana Milena. Claro que sí, esto con referencia a la contaminación electromagnética es algo que la gente no, al no ser algo visible, al no ser algo evidente, es algo que no se ha tomado muy en cuenta. Nosotros siempre las recomendaciones generales sugerimos desconectar todos los electrodomésticos antes de irse a dormir, incluso la señal de Wi-Fi, incluso la señal de Wi-Fi de nuestro celular debe ser quitada antes de dormir porque esto influye de forma negativa en nuestra vida. Es bueno también cargarnos como de la energía de las plantas, de la tierra, del ambiente natural, que hace de alguna forma que se mitigue este tipo de radiación electromagnética. Nosotros tenemos digamos, un ejemplo que vimos un día en Manizales cuando hicimos un mapeo cerebral, cuando el computador estaba conectado, porque necesitábamos hacer un mapeo cerebral y cómo las ondas eléctricas de la paciente cambiaban visiblemente y evidentemente mientras se realizaba ese diagnóstico. Entonces es muy evidente que esto sí puede causarnos alguna alteración. Doctor Daniel Jaramillo, tenemos un problema muy grave con el insomnio. Hace poco, hace unos añitos, hubo un premio Nobel de Medicina y tenía que ver con el ciclo circadiano. Los trastornos del sueño pueden llevar a alterar el cerebro de tal manera que lleve a la persona a entrarlo en un proceso patológico de la psiquiatría. Claro que sí, doctor. Resulta que todos estamos regulados por unos tiempos fisiológicos, por así decirlo. Y uno de los más grandes es el ciclo del sueño, el ciclo sueño-vigilia, ciclo despierto, descanso. Sabemos que el sueño tiene de por sí un carácter reparador, reelaborativo, nos permite hacer como todo el reciclaje de lo que vivimos durante el día, procesarlo y eliminar lo que no nos sirve y almacenar lo que realmente nos sirve. Cuando se corre, se daña o se disregula el ciclo sueño-vigilia, aparecen trastornos dado que no podemos hacer todo ese carácter reelaborativo y reestructurante de las vivencias durante el día. Si nos estamos acumulando de basura, ¿sí?, en esta parte cognitiva, evidentemente, ¿sí?, aparecen trastornos y puede ser o la manifestación de que ya hay un trastorno muy biológico que se está instaurando o la primera fase para desarrollar un trastorno mental posteriormente. Bueno, infortunadamente el tiempo avanza. Yo sé que muchos de ustedes quedan con muchas dudas, inquietudes o estarán en ese proceso de búsqueda terapéutica. Para mí es motivo de mucha alegría contar con este equipo interdisciplinario, la doctora Carolina Giraldo, del doctor Diego Daniel Jaramillo, residente de psiquiatría, de la doctora Ana Milena Coral, quienes nos apoyan en el neurofeedback, en el mapeo cerebral y en conjunto, con apoyo del médico residente en psiquiatría, tener eso que él decía tan importante ahora, cómo están medicados, qué necesitan, qué hay que poner, qué hay que quitar. Es motivo también de alegría, ustedes ven la imagen, estoy grabando en el Parque de la Salud con todas las personas que nos acompañan en el programa de limpieza de colon con recambio de flora intestinal, al fondo los médicos, los pacientes, yo grabo este programa en vivo, este programa no se edita, esto es espontáneo, ustedes me disculpan errores y demás, pero esto sale desde nuestro corazón y es espontáneo, por eso disfrutamos tanto este espacio de educación y de prevención. Ojalá se den esa oportunidad de contar con este equipo médico para que tengan y entiendan la importancia de la consulta médica desde ese campo de las emociones, desde la psiquiatría y desde las diferentes terapias, como lo decía el doctor Daniel Jaramillo. Hay muchas otras más posibilidades, además de la farmacopea, es decir, de los medicamentos. A todos ustedes, mil gracias. No olviden YouTube, Instagram, Facebook, Doctor Rojas, donde nos pueden seguir y donde pueden repetir estos programas. Felicidades.